Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Sandoval. Estoy en la sección 40. Esta es la reflexión del parcial 2 de Física 1. Bueno, yo tuve el temario B, en el cual el primer ejercicio, o el primer problema era sobre el columpio. La forma correcta para realizar este ejercicio era primero realizar el DCL, donde se tenía que graficar primero la tensión A en la parte del eje Y positivo y luego la tensión B en el eje de X positivo. Después se tenía que graficar el ángulo donde estaba conectado el columpio hacia el tubo, que ese tenía un ángulo de 40 grados y formaba un cuadrado hacia las dos tensiones, con lo que sacábamos el coseno de 40 de la tensión A y el seno de 40. Luego teníamos que sacar el cálculo, ya que el problema nos pedía mm, la magnitud de las tensiones en cada uno de los cables. Entonces primero sacábamos la magnitud de la tensión del cable A, donde hacemos la suma de fuerzas en Y, que era igual a la masa por aceleración, teniendo que la tensión de A por el coseno de 40 se restaba a la masa y la gravedad. Luego teníamos la fórmula de que la tensión en A iba a ser igual a la masa por gravedad dividido el coseno de 40, donde teníamos que eran 255 newtons más 825 newtons dividido por 940. Eso nos daba que la tensión de A, que era en el eje vertical, era de 1410 newtons. Luego en el F, la suma de fuerzas de X, teníamos igual lo mismo que era masa por aceleración, esto para sacar la tensión de B, donde teníamos que la tensión de B nos dio un resultado de 8.370 newtons. En este caso la tensión era más alta y también influía la fuerza que hacía sobre el peso y el eje que estaba rotando. Bueno, luego el segundo problema era sobre eh, muchacho hace un giro, hace girar una piedra en un círculo horizontal en 1.5 metros de radio y a una altura de 2 metros sobre el nivel del suelo. Y luego teníamos que calcular cuando se cortaba la cuerda, cuando se rompe, y calcular en ese momento. Nos pedía primero la magnitud, donde primero de eso tenemos que sacar que el tiempo iba a ser igual a 2 por delta Y, partido por la aceleración por gravedad, que iba a ser igual a la raíz de 2 por menos 2 metros, porque esa era la altura que teníamos, y la gravedad que iba a ser negativa porque iba en caída, entonces era de menos 9.811 metros por segundo al cuadrado. Eso nos iba a dar un resultado de 0.639 segundos, que ese era el tiempo que tardaba. Luego teníamos que sacar la velocidad inicial porque nos iba a ayudar para sacar aceleración, que nos daba un total de que la velocidad inicial era 10 metros, que era la distancia dividido dentro de 0.639 segundos, y eso nos iba a dar igual a 15.6 metros por segundo. Esa era la velocidad inicial con la que inició, obviamente. Y luego después la aceleración, que era lo que nos pedía en la parte A del problema. Número 2 era la velocidad al cuadrado partido R, que R en este caso es 1.5 metros, que eso nos lo daba el problema. Y V iba a ser igual a 15.6, que es lo que sacamos anteriormente. Eso nos iba a dar un resultado de 162 metros por segundo al cuadrado, y esa era la respuesta del problema la respuesta de edad del problema número 2. Luego nos pedía cuál era la magnitud y dirección de la velocidad con la que la piedra impactó el suelo. Bueno, primero que todo eso tenemos que sacar la velocidad final, y aquí nos daba la magnitud y dirección, donde teníamos que esto iba a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración que por el tiempo, que esto iba a ser igual a menos 9.8 metros por segundo, que la gravedad, por el tiempo, que era 0.639 segundos, que fue lo primero que se sacó en el problema A, y después eso nos dio a menos 6.26 metros por segundo. Luego eso lo multiplicábamos y la velocidad final nos quedaba que era a 16.8 metros por segundo de menos 22 grados bajo la horizontal, que eso se te determina después de cuando la piedra se rompe la cuerda y cae. El tercer problema era sobre em, calcular tensiones de dos cajas que se mostraban en el sistema. Primero tenemos que hacer el DCL, tenemos que hacer dos, uno por cada caja. En el DCL de la masa uno teníamos que en el eje positivo de Y era normal,
luego en el negativo la fuerza de gravedad que conocíamos. En el eje contrario, el eje positivo, o sea, en el eje negativo de X, tenemos la fuerza de fricción que se hacía cuando la caja se iba moviendo, bueno, si existía el movimiento. Luego tenemos la fuerza hacia la derecha, que era el eje positivo de X, y la tensión, ya que la otra caja, como estaba hacia el lado derecho, la empujaba hacia ese lado, y por eso la tensión también era positiva. Luego tenemos el DCL de la masa 2 en el cual aquí solo tenemos dos fuerzas, que era la tensión, que era lo que afectaba en el eje positivo de Y, y la gravedad que afectaba negativo, porque estaba en caída y estaba en el aire y no tenía contacto con otra superficie más que solo la tensión del cable. En este ejercicio primero que tenemos que sacar la fuerza la suma de las fuerzas para poder determinar sus valores, donde teníamos que la suma de fuerzas en Y era igual a la normal menos la gravedad, menos la masa por gravedad, que era igual a cero. En eso tenemos que despejar las dos para poder determinar que la aceleración era igual a la masa a 2 por gravedad, más la fuerza, menos el coeficiente de fricción cinética, perdón, por la masa 1 por gravedad. Eso iba dividido todo dentro de la masa 1 más la masa 2. Entonces nos quedaba que la aceleración iba a ser dividida entre 7 kilogramos. Al final el resultado de la aceleración era de 3,24 metros por segundo. En este caso, la parte A era sobre los DCL y la B era determinar la aceleración, que fue de 3,24 metros por segundo. Después en el problema 4 nos pedía, este problema no tenía un diagrama, pero nos explicaba en el texto que una pelota de béisbol era bateada a nivel del suelo y se observaba que la bola llegaba a la altura máxima respecto al suelo a los 3 segundos. Y luego de 2,50 segundos después de haber alcanzado su altura máxima, se observó que pasó rozando una barra colocada a 97,5 metros de fondo. Entonces, llegó a su punto máximo a los 3 segundos, pero 2,5 segundos después de los 3 segundos, tocó una barra de cierta altura. Para sacar esta, primero nos pedían la rapidez con la cual abandona la pelota del bate. Para eso tenemos que sacar primero la velocidad del jet, donde teníamos que la gravedad por el tiempo nos iba a dar esto. Eso nos dio de 9,8, en este caso sí era positiva, porque no iba en caída, al inicio no iba en caída, entonces multiplicábamos la gravedad por los 3 segundos, que son los primeros que se nos indican, hasta que llega al punto máximo, y después nos dio un resultado de que la velocidad inicial en Y era de 29,4 metros por segundo. Luego en X teníamos los 97,5 metros, que es la distancia y nos dan en el problema que eso se tocó la barra y teníamos de que aquí tenemos que sacar la raíz, que era igual a 17,7 metros por segundo al cuadrado, más los 29,4 metros por segundo. La velocidad inicial iba a ser igual a 34,3 metros por segundo, que esa fue la rapidez con la rapidez que la pelota salió después de golpear con el bate. Luego en la parte B nos pedían la altura de la barra, ya que al principio no nos la daban, pero teníamos que usar la, la altura de Y que sacamos al inicio, la velocidad y la gravedad y otra vez el tiempo, perdón. Utilizamos la altura que llegó, la velocidad inicial de Y cuando despegó el bate por el tiempo y un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces nos quedaba que era 29,4 por 5,50 menos un medio de 9,8 por 5,50 al cuadrado. Y el resultado de este fue de 13,5 metros y esa era la respuesta del problema número 4.